Esto es Milenio 3, la nave del misterio, radiofónica, que comienza su andadura por un agitado, pero seguro que emocionante, año 2010. Y lo hacemos con un clásico, y no es casualidad, con un tema que nos habla de apariciones. Comenzábamos con esa acepción diferente y sugestiva del propio diccionario de la Real Academia, de nuestra lengua. Visión de un ser sobrenatural o fantástico, fantasma, imagen de una persona muerta. Todo eso ligado al término aparición. Es difícil olvidar, por lo menos para mí, el rostro de esa persona que nos contaba uno de los primeros casos que yo conocí de fantasmas, de apariciones, de lo que sea, que se presentaba ante un ser humano en una humilde pensión de Barcelona. Pero hay muchos más casos, muchísimos más. Precisamente en los años 70 nace en España una iniciativa muy interesante, las guías sobrenaturales y las guías secretas, que van recorriendo provincia a provincia los diferentes misterios y también otras cosas que salían de lo cotidiano, de lo normal, y fueron un enorme éxito. La guía secreta de Madrid, de Olano, fue uno de los libros más vendidos de la década. Lo importante era mostrar todo aquello que había permanecido un poco a los márgenes, pero que interesaba. Los fantasmas, las apariciones, evidentemente estaban ahí. Hay muchos casos, muchas historias. Allá afuera, mientras Fermín Agustí prepara todas las conexiones en vivo, en directo con El Cairo, Santiago nos recordaba algo, casi en dos retazos. Como me ha ocurrido a mí con este caso del niño, el visitante niño, él recordaba otra historia que tiene que ver, Santi, con el metro. Sí, con el metro de Barcelona. Y es que una de las últimas veces que estuve visitando aquella capital, pues un buen amigo me contó una historia realmente impresionante sobre una estación de metro, digámoslo así, encantada. La estación de Rocafort, en la línea 1. Me contaba que el rumor por Barcelona era que esa estación siempre da la última a la hora de las peticiones de servicio del personal del metro de Barcelona, es decir, los jefes de estación, vigilantes, taquilleros, etcétera, etcétera. Cuando había que rotar de estación o lo que fuese, siempre lo último que se pedía, lo que quedaba para los que no habían tenido o más suerte o habían llegado tarde, era Rocafort. ¿Y esto por qué? Pues parece ser que todo empezó un infausto mes de hace tiempo, en que en un mismo mes hubo 4 suicidios en la misma estación. 4 personas decidieron quitarse la vida arrojándose a las vías del tren. Claro, eso es una anomalía, es decir, yo creo que en ninguna estación de metro de España y probablemente de Europa haya habido un mes tan terrible. Pero parece ser que a partir de ese momento pues comenzaron a surgir rumores entre el personal de sucesos extraños, de apariciones de figuras en los monitores cuando ya estaba cerrada la estación, que se paseaban por los andenes, y que bueno, pues todo eso había generado una cierta psicosis o una cierta prevención entre el personal de Metro de Barcelona, y que había la etiqueta de maldita o de encantada en esa estación de Rocafort. A veces los recuerdos, la memoria vuela. Yo estoy acordándome ahora mismo, en este mismo programa, que nació un día X, de un mes X, de un año X, que tenéis que adivinar si queréis acceder a nuestro gran regalo, gracias a los amigos de Sony, una PlayStation 3, parece mentira, aquí, esta noche, será sorteada. Pues yo estoy acordándome cómo nos contaron una historia que me impresionó muchísimo, en Sabadell, una localidad pegada, cercana a Barcelona, donde Sebastián ha contado esa historia impresionante que yo no conocía, del piloto que se aparecía y la mujer que arrancó la puerta del armario. Me estoy acordando y seguro que os viene a la mente a vosotros ahora, y a muchos oyentes, porque fue una historia que llamamos algo así como Perros de Fuego, y que era una niña que después de una serie de sesiones de espiritismo ocurridas en una casa vieja pero de hace unos 40, 50 años, normal, como tantas de las barriadas de muchos puntos de España, y después de una infausta sesión de espiritismo, tiempo después, una madre y una niña viven solas en esa casa. Y la vida no es fácil, y sobre todo a partir del momento en que esa niña, de unos 5 o 6 años, se queda en el largo y alto pasillo, siempre mirando al armario, al viejo armario. Y decía que escuchaba y veía siempre en ese armario a perros sentados
que la miraban fijamente. Perros que siempre estaban ahí al llegar la noche. Perros que guardaban o custodiaban algo. ¿Os acordáis de la historia? Están llegando muchas más historias. Pues sí, están llegando muchos mensajes. Pedro Alberto nos dice que él es de Badajoz, que hace años que su tía vivía en la casa que estaba encima de la suya, que se fue de viaje, dejó a su madre encargada de cuidarla y empezaron a ocurrir cosas raras. El gato no quería subir a la casa y mi madre juró que un día al abrir la puerta alguien se la cerró desde el otro lado. Preocupada llamó al cura del pueblo, que tras visitar la casa dijo que eran espíritus, que guardaban esa vivienda en ausencia de su tía y que se acabaría al volver ella. Y efectivamente, así fue. Yo no sé qué ocurrió, pero según mi familia no era la primera vez. También Francisco Sánchez preguntaba si se puede contar algo sobre la Font del Gat, si lo conocía Sebastián, la fuente del gato. Pues se lo preguntaremos para otra emisión. Los fantasmas son fuentes de energía que perduran en el tiempo y que solo pueden ser vistos por la lupa de algunos ojos del presente, nos decía Miguel Delgado. Sobre el tema que se está tratando esta noche, opino que los fantasmas son expresiones de energía de la cual todavía no tenemos herramientas para medir, nos lo decía José Antonio Pendón. Yo creo que las apariciones son algo con relación del más allá, sin embargo, no todas las personas pueden tener una aparición, tienen que darse unas circunstancias físicas y psicológicas en el individuo. Eso es lo que opinaba Manuel. Ana de Cádiz dice que donde trabaja, que no han visto, pero sí oído y sentido algo que no está en su mente o en la de sus compañeros, está en el edificio. De no ser así, no lo sentiría tanta y tan diversas personas. Trabajando en el Museo Pío V de Valencia, en el centro de seguridad por la noche, quedó registrada una sombra por las cámaras. Además saltaron todas las alarmas. Inexplicable. Si podía mandarnos algún documento gráfico de esa filmación. También se preguntan si es posible que las apariciones más comunes sean de niños o adolescentes por su energía en vida. Puede que no sepa que están muertos. Barcelona es una ciudad fantástica, fascinante, donde el impresionante gótico y el hipnótico Gaudí se cristalizan en una urbe del siglo XXI digna de novela. Feliz año 2010, Guillermo Cegarra de Tres Cantos. Pues Guillermo Cegarra hace un perfecto análisis, una cohesión de todo lo que significa Barcelona con sus fantasmas y misterios. A mí hay una cosa que me llama la atención, compañeros, mucho, que es el atuendo, lo decíamos. Ese atuendo que está en el imaginario colectivo, el sudario, lo que sea, no ha variado en absoluto. Las historias, bueno, os voy a contar una pequeña anécdota. Hace bien poco, y hablaremos de estas figuras que son impresionantes, en el British Museum estos días en Londres, podíamos ver en una vitrina, algo alejadas del resto de las piezas, pues un poco tipo Göbekli Tepe o tipo hallazgos demasiado antiguos y que no se sabe dónde colocar, unas figuras de unos 9.000 años, de esa tierra fértil, y eran auténticos fantasmas, parecían muñecos de vudú gigantes. El atuendo, la impresión era siempre la misma, la silueta de una persona. Cuando uno va a las crónicas que están en el mismo museo, en el Museo Británico de Nínive, ve representaciones de ánimas, de espíritus, que son las mismas que la gente en el siglo XXI, con todo lo que ha cambiado, sigue contando. Qué curioso cómo permanece eso, qué unidad hay ahí, por qué la gente sigue viendo lo mismo. Fíjate que estaba yo teniendo la misma reflexión y me estaba acordando de una cosa, que es que digamos que la primera aparición de los fantasmas, lo que es en la cultura occidental, es en las tragedias griegas. Y los fantasmas de las tragedias griegas ya son como los fantasmas que ve cualquier hijo de vecino hoy, mañana o pasado, es decir, esos sudarios blancos. Cuando todo ha cambiado. Efectivamente, esas figuras luminosas, esas voces cavernosas. Los grandes escritores de tragedia griega ya los daban instrucciones a sus actores para que los representasen así, con esos maquillajes pálidos, con esas túnicas inmaculadas. Y la verdad es que es curioso que en tantos miles de años nada ha variado. Igual que fíjate que en el fenómeno ovni, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que los ovnis siempre se parecían mucho al diseño industrial de la época en que se veían. Y un ovni de los años 50 tenía un cierto aquel de coche de los años 50, un ovni de los años 60 tenía un cierto aquel de coche de los años 60 y así sucesivamente. Pero los fantasmas no. Los fantasmas han permanecido inalterados a lo largo del tiempo. Pues quizá algo tiene que ver con nuestro siguiente tema. Un tema que se resume en sonidos. Está pasando ahora a las 2:15 de la noche en El Cairo.
una ciudad también maravillosa, vaya conexión, Barcelona, El Cairo. Allí nos aguarda un amigo, nos espera para contarnos algo que se resume en esta noticia que os voy a leer rápidamente, por lo menos en titulares. ¿Qué dicen los titulares de la agencia EFE? Los titulares dicen que miles de egipcios se congregan para ver si aparece de nuevo la Virgen. Una aparición, miles de personas, esto nos suena, lo hemos escuchado en alguna ocasión, hemos visto hasta fotos y vídeos. Bueno, pues parece que está pasando de nuevo y no sabemos qué está ocurriendo. En pleno corazón del Cairo, unas apariciones, no podemos añadir más, y miles de personas en la pura sociología del milagro. Pero está ocurriendo, y ahora hay tecnología, hay móviles, hay fotos. Creo que Guillermo León ya tiene en ikerjimenez.com en la web imágenes, vídeos, porque puede ser importante que las veáis con nosotros, que las podáis compartir con nosotros. Desde luego, todo se resume en este sonido. Es la gente congregándose hace apenas horas en el Cairo, esperando ¿qué? Es la gente, los sonidos, el bullicio. Confirmamos que en la web, en ikerjimenez.com, ya están los vídeos, las fotografías. Dentro de la sección blog tenéis que entrar en la web, lo hacemos totalmente interactivo. Guillermo ya ha colocado un montón de información sorprendente, vídeos diferentes, pero ¿quién mejor que nuestro compañero, amigo, corresponsal en el mundo de la arqueología y de la historia, director de Ser Historia, Nacho Ares? ¡Feliz año, amigo, en el Cairo! ¡Feliz año, Iker! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues encantados de tenerte ahí, primera conexión del año, y desde luego creo que tú, conociéndote un poco, tienes que estar vibrando, porque sea lo que está ocurriendo, es un revuelo muy parecido al de aquellas apariciones hace más de 40 años de Zeitún, cuyas fotos dieron la vuelta al mundo. Nacho, ¿dónde estás ahora mismo? ¿Qué ves? ¿Qué contemplas? ¿Y qué está pasando? Pues mira, ahora mismo me encuentro en la terraza de casa. Aquí es una hora más, aquí son las 3 y cuarto pasadas de la noche, y el ambiente en la calle es extrañamente sosegado. Bien conoces que la ciudad del Cairo es una ciudad que no duerme, apenas descansa. Sí que es cierto que a apenas 30-40 metros veo la Corniche, que es una de las calles principales del Cairo, junto al río Nilo, en donde el tráfico es bastante intenso, pero aquí en la calle, donde yo tengo la casa donde vivo, el ambiente es bastante tranquilo, los coches están aparcados en doble fila. Sí que es cierto que los egipcios también son muy de vida doméstica, en el sentido de no tanto, participar de sus convivencias en el exterior, sino en el interior, ¿no? Y hay muchísimas luces de ventanas aquí enfrente encendidas con gente que se les ve a través de los cristales, ¿no? A lo mejor escuchando Milenio 3. Ellos preguntarán, ¿y qué hace este hombre aquí también asomado a la ventana hablando por teléfono, ¿no? Pues lo mismo podría preguntar yo de ellos. Pero este tipo de noticias, como la que acabas de comentar de la supuesta aparición de la Virgen María, es uno de esos pocos ganchos que hace que la gente salga a la calle en un número realmente desorbitado, y puedo dar fe de que efectivamente son miles y miles de personas las que se congregan, no solamente a los alrededores de la iglesia de Santa María y San Micael, que está en la zona de Imbaba, al norte de la ciudad, sino también alrededor de muchas otras iglesias coptas. Hay que pensar que es una religión aparentemente minoritaria, pero que en definitiva abarca casi el 15% de la población en Egipto, y que alrededor de ella pues se mueve muchísima gente. Cristianos egipcios, para que la gente lo entienda, Nacho, que se concentran en una iglesia que tú acabas de estar allí, no sé exactamente cómo es y cuál es el fenómeno, porque claro, incluso has traído, ahora iremos escuchando documentos interesantísimos. Bueno, tenemos uno, por ejemplo, Ahmed Amin, uno de los vecinos, que nos va a describir cómo empiezan estos revuelos increíbles justo en este lugar que ahora tú nos vas a describir. Todos los días salgo del trabajo sobre las 8 de la tarde. El pasado día 25 de diciembre, al pasar por la plaza del Líbano, vi riadas de gente y mucho policía. No entendía lo que estaba pasando. Al llegar a casa, a eso de las 11:30, llamé a un amigo para preguntarle qué es lo que sucedía, y me dijo que la gente se reunió ayer cerca de la iglesia copta de María, esperando la aparición en el cielo de la luz, que decían que era la Virgen.
ahora tenemos la posibilidad de ver vídeos sorprendentes. Nacho, tu crónica, ¿cómo ha empezado todo esto? ¿Qué demonios o qué ángeles están paseándose por ahí? ¿Qué está pasando? Miles de personas esperando algo. Pues recuerdo un poco la historia, como comentábamos esta tarde, si recuerdas, Iker, lo que sucedió en Zaitum hace casi 40 años. Recordemos que en aquella ocasión, en una iglesia de un barrio modesto del centro del Cairo, pues un par de vecinos vieron una silueta de lo que parecía una mujer caminando por una silueta luminosa, caminando por las cúpulas de la iglesia, una pequeñita iglesia de un barrio conocido como el Zaitum, en castellano podríamos traducir como el Olivar. Y a partir de ahí el fenómeno se fue repitiendo durante varias jornadas, durante varios días, hasta incluso extenderse en el tiempo hasta el año, si no me equivoco, el año 1973, creo que fue cuando las supuestas apariciones de la Virgen María fueron diluyéndose y prácticamente ya desaparecieron en el tiempo. En el caso de la iglesia de Imbaba, en el barrio al norte del Cairo, el fenómeno ha surgido de una manera muy similar. Una aparición de forma luminosa y con un aspecto aparentemente femenino ha sido visto por encima de las cúpulas de la iglesia. Hay que pensar que las iglesias coptas, que es un fenómeno que a mí siempre me ha llamado la atención, tienen una altura relativa. No estamos pensando en grandes iglesias como las grandes catedrales en Occidente. Son iglesias que a lo mejor, como en el caso de la iglesia de Imbaba, pues tiene apenas 10-15 metros de altura, y en donde la aparición, sea lo que sea, está muy cerca de la gente, y los vídeos, por ejemplo, que hay en internet de esta luz, pues demuestran que efectivamente esa aparición estaba a muy pocos metros de los testigos que dieron cuenta de ello a través de cámaras fotográficas, teléfonos móviles, etcétera. Sí que es curioso, que es uno de los fenómenos que a mí siempre me ha llamado la atención, que en muchos casos son simples luces. Es decir, la imaginación en este caso de los coptos echa a volar de una manera repentina y prácticamente muy fugaz, en el sentido de que una simple luz la identifican enseguida con una silueta femenina, y mucho más en concreto con la figura de la Virgen María, ¿no? Que es quizás eso que los ciudadanos, la gran mayoría del país, que es una de religión musulmana, pues no entienden por qué el fenómeno de la aparición de la Virgen María. Ellos, efectivamente, María, Jesús, etcétera, todos los protagonistas del cristianismo aparecen en el Corán, son profetas o personajes importantes dentro de sus escrituras sagradas, pero tampoco tienen esa relevancia quizás que tienen para el mundo copto, ¿no? Pero lo curioso, y estamos viendo ahora mismo recortes que tenemos aquí encima de la mesa, es que hay miles y miles de personas aguardando algo, y que a diferencia de Zaitum no veo un par de fotógrafos, sino mucha gente con cámaras. Me gustaría que la gente opinase sobre lo que está viendo también, ¿no? Y además es que se estuvo viendo durante 45 minutos, con lo cual pudo ir mucha gente, pudo filmarse desde muchos lugares, incluso desde algunas de las casas, los balcones que están muy cerca, y sí que es cierto que se ve una especie de luminaria que parece pasearse entre las cúpulas. Sí, con forma femenina, además. Yo una de las cosas que más incido, se ve que con forma femenina parece que tienen una corona o algo así en la cabeza, que la tiene bastante redonda, como y luego una aureola, pero muy parecido a lo de Zaitum de hace 40 años. Sí, efectivamente parecido. No, lo que sí me gustaría decir una cosa, para mí esto es algo histórico, como tú decías, Nacho, y además en el periódico nacional que hay copto, todos los meses o cada año hay una recopilación de vídeos de apariciones marianas que se ven, y yo tengo varios de ellos en casa, y es como tú decías, se ve una lucecita y todo el mundo ya empieza a aplaudir, pero no se ve una figura clara y de una forma como la que yo en este caso sí estoy viendo, y además la imagen es de un teléfono móvil que tiene que ser es de una calidad paupérrima. Es algo que proyecta muchísima luz. Efectivamente, lo que me daría pena en este caso, y no como en Zaitum, que para mí es la aparición mariana por excelencia del siglo XX, lo que pasa que bueno, como los coptos aparición reconocida por los coptos, por la iglesia copta, como verdadera. Sí, no, pero no solo eso, si llegaron a cortar la luz de la ciudad de todo el Cairo para ver si un holograma, y la aparición siguió dándose. Hemos tenido aquí a Nagui Henry, un testigo, y yo conozco muchos más en Egipto de esa aparición, y para mí es algo increíble, teniendo en cuenta otra cosa a nivel religioso. En la primera escuela de catecismo del mundo donde se enseña religión cristiana es en Alejandría, los primeros monasterios, San Antonio y San Pablo, que están en Egipto, la familia sagrada
con Jesucristo estuvieron en Egipto. O sea, para mí, y que yo no soy católico ni cristiano, me parece increíble. Y que me gustaría que en este caso, y no como por ejemplo pasó en Zeitún, porque supuestamente la televisión egipcia donde yo he estado la filmó y esa filmación nunca nadie la ha visto, pues que pudieran ir periodistas y estarse allí los días que hiciera falta a ver si hay suerte y si puede haber una filmación clara y no de esta calidad que estamos viendo ahora, porque realmente el fenómeno merece la pena investigar. Claro, estamos viendo en la web, en ikerjimenez.com, repito, tenéis en las imágenes, Nacho, la diferencia es eso, que estamos en el siglo XXI y que la gente que se ha concentrado, sea lo que sea el fenómeno que se pasea contra las cúpulas, ha sido, vamos, radiografiado una y decenas de veces, ¿no? Efectivamente, es quizás el cambio radical. Bueno, unas noches también a Carmen, a Juan G. Vallejo y a Santi Camacho, que antes le he escuchado también hablando. Pues es un cambio radical, en efecto, con lo que teníamos hace 40 años. En aquella época la tecnología era algo muy limitado a muy pocas personas, y en la actualidad cualquier egipcio tiene un teléfono móvil, no voy a decir de calidad media, no, de gran calidad, para poder obtener imágenes y vídeos de, bueno, pues con una calidad realmente importante, y muchos de ellos han sido colgados en YouTube o en otras páginas para aportar vídeos, ¿no? Pero lo que sí que es curioso es que el fenómeno es interpretado de una manera religiosa a la primera de cambio, es decir, a los días siguientes de la aparición de la imagen femenina aparecieron únicamente unos puntos de luz sobre la iglesia que fueron identificados como palomas, recordando también un poco la historia que sucedió en Zeitún, en efecto. Era Nacho lo que te iba a preguntar ahora mismo. Te iba a preguntar, ¿has soltado un vaya? Te iba a preguntar por las palomas, porque no solamente en Zeitún. En otras, ha habido otras en el mundo. En Bayside, en Estados Unidos, en el 78 hubo una aparición de características similares, y en todas ellas aparecían, era un nexo común, las palomas. Todos los testigos decían que había habido palomas. En Asiut, en Egipto, en el año 2000 también hay una supuesta aparición. O sea que son las luminarias iniciales. Sí, son las luminarias. No, son las luminarias que aparecen siempre después de la aparición mariana. Ah, después. Después. Sí, en este caso ha sido al día siguiente una serie de palomas que parecen volar en círculos alrededor de las cúpulas y de las cruces de las iglesias coptas, en este caso, y en un momento dado dicen los testigos que desaparecen en el aire, como si esa luz dejara de emitirse, como si esa luz se apagara y esas palomas desaparecieran. Lo que estáis escuchando de fondo en la conexión con el Cairo, con Nacho Ares, es el propio bullicio de la ciudad del Cairo, coches que pasan, a veces sirenas, y en ese clima cálido, mucho más cálido desde luego el que sufrimos aquí en España ahora mismo, tenemos otras sorpresas. Por ejemplo, Nacho ha investigado, ha entrevistado a personas que incluso conocían el castellano. Es el caso de Ahmed Hussein, que hablaba de algo que es interesantísimo, y es que para un musulmán lo que había era una luz extraña, una luz que puede ser otro fenómeno. Se lo contaba Nacho Ares de esta forma. Yo vivo en la zona del Cairo, zona de Mohandesín de Giza, y yo le vi como una estrella en el cielo, pero no está alta, cerca, y dando vueltas, ida y vuelta, a 10-15 minutos, y luego desapareció. Sí, me veía de todo. A cualquier sitio se puede ver. Como una estrella, una bola, como un poleto de fútbol, el mismo tamaño del poleto del fútbol. Blanca, ida y vuelta. Ida y vuelta. Como bailando. Está ocurriendo ahora mismo en Egipto. Nos recuerda a uno de esos casos que aparecen en todos los libros de misterios, de religión, de antropología, la aparición de la Virgen en un lugar como Egipto, ni más ni menos, y lo estamos viviendo ahora mismo. Y ahí está nuestro compañero Nacho Ares. Lo que es curioso, Nacho, es que hasta personas musulmanas, o sea, no influidas por esa fe copta de los cristianos coptos, han dicho que el fenómeno, lo que sea este fenómeno, existe. Y es que además lo que cuenta Ahmed Hussein es un fenómeno que da una vuelta totalmente de 180 grados a lo que está sucediendo. Y es una cosa que ha pasado totalmente desapercibida por los medios de comunicación en Egipto, y que nosotros en Occidente lo hubiéramos interpretado de una manera completamente distinta. Él me comentaba la estrella, la luz, esto que decía que era del tamaño de una pelota de fútbol, que estaba bailando de forma pendulante sobre el cielo de
del Cairo y que pudo ser visto desde incluso una distancia de 30 kilómetros en otras ciudades que hay en el extrarradio de la capital, como la del 6 de octubre o Nasser, etcétera, pues era lo que hoy identificaríamos con un objeto volante no identificado. Es decir, ya no es un fenómeno luminoso que se concentró sobre una iglesia, sino que pocas fechas después, porque creo que la primera aparición de la iglesia, de las nuevas apariciones hace apenas 3 semanas de la iglesia de Santa María y Micael al norte de Egipto se dieron el día 14 o el día 13 de diciembre, pues lo que me comentaba Ahmed es que el día 25 de diciembre, que es una fecha, bueno, para nosotros cristianos de Occidente tiene importancia, es la Navidad, pero para los coptos no tiene ninguna importancia. La Navidad ellos la celebran dentro de 4 días, el día 6 de diciembre. Pues se vio esta luz sobre los cielos del Cairo y fue un fenómeno que pudo ser observado por absolutamente todos los habitantes de la ciudad. Y es que es curioso porque ha pasado totalmente desapercibido. Ha pasado totalmente desapercibido en los medios de comunicación, quizás por esa falta de quererse preguntarse a uno mismo cuál es el origen de estos fenómenos extraños. Los coptos, de una manera inmediata, esta bola en el cielo la identificaron con una aparición de la Virgen María, de nuevo. De ahí que absolutamente todas las iglesias del Cairo pues fueron abarrotadas en ese día 25 de diciembre por gente creyendo que la Virgen se había aparecido de nuevo sobre los cielos de la ciudad, pero no en una iglesia en concreto, sino en absolutamente todas. Me comentaban otros compañeros que pasaras por donde pasaras, las iglesias coptas que están esparcidas por absolutamente toda la capital, pues estaban todas a rebosar de gente. En cambio es un fenómeno que para los musulmanes, bueno, sí, era una esfera de luz. Ellos no entienden por qué esa esfera de luz, que no tiene ningún significado aparente, fue por los coptos identificada de inmediato con la figura de la Virgen María, y que, claro, yo le decía, claro, eso es nosotros en Occidente lo que llamaríamos un ovni, un objeto volante no identificado, y me decían, en efecto, sí. Bueno, hay una cosa muy importante respecto a las apariciones marianas coptas a las católicas que estamos aquí acostumbrados, y es que en las católicas siempre suele haber un vidente que interpreta los mensajes, bien sea en Fátima, aquí en el Escorial, en Lourdes, en cualquier sitio, mientras que en las apariciones coptas no. El pueblo copto entiende que es como una renovar el pacto de fe que tiene con Dios, el que aparezca la Virgen, pero no hay un digamos mediador o medium que dice que la Virgen está diciendo tal, pascual, nada, en absoluto. Es simplemente esa aparición que le refuerza su fe dentro de los problemas que tiene el pueblo copto en Egipto, que no son pocos por ser musulmanes, y es que el sentido que tiene es muy distinto para ellos que para un cristiano de acá. Lo que sí resulta curioso es que para la Iglesia copta el mes de diciembre es el mes de la Virgen y de la Encarnación, y justamente además hay una aparición anterior en esos días. No sé si tú tienes noticias de ello, Nacho. El día 11 de diciembre ya dicen que se ve algo sobre las cúpulas de esa misma iglesia, y que la aparición fuerte cuando se da es el día 22, si no recuerdo mal. Efectivamente, ahí, como he comentado antes, el proceso de las apariciones es un proceso evolutivo que comienza con unas pequeñas luces. Ahí los testimonios cambian un poco según a quien preguntes, ¿no? Porque también hay que pensar que los egipcios, yo creo que por naturaleza son muy exagerados, ¿no? Sí, porque también hablaban de ya una figura femenina con manto azul y blanco, sí, que la veían pasear por encima de las cúpulas, o sea... Pero lo que está objetivamente son los vídeos que tenemos, ¿no? Y que la los gente del puede día opinar. 22, pero no los del día 11. Anterior. Lo curioso de todo esto, Nacho, y surge la pregunta porque lo están preguntando ya en las vías de comunicación, y además me gustaría, ya que la gente puede ver los vídeos, que nos diga a través del 27640, palabra clave de milenio, de la cadenaser.com, www.cadenaser.com, de las o del mail, ¿qué ven ellos? Me gustaría mucho saber qué ven los que están al otro lado, porque ahora no solo tenemos a un compañero en Egipto, sino que tenemos un fenómeno social de miles de personas y los vídeos en tiempo prácticamente real. Y yo me pregunto, y esto va un poco para Santi Camacho, hay quien puede sospechar por la similitud de la propia figura, por la similitud del propio fenómeno, que ya como ocurriese en el año 68, que era una época bien tumultuosa,
no hubiese algo demasiado humano detrás de todo esto. No es la primera vez que se han utilizado hologramas, proyectores, de alguna forma, para generar yo no sé qué movimientos sociales o contramovimientos, pero el mundo está muy revuelto. Hay quien puede pensar que es tan parecido que es sospechoso. Sí, la posibilidad de fraude ha estado siempre ahí. Lo que pasa es que ahí sí que, sin ser, ahí como Juanje, una persona religiosa, sí que doy un voto de fe a las personas que lo son. Yo no creo que que no sé quién será, el actual patriarca de los coptos, Shenouda, pues se prestara a algo así en absoluto. Todo lo contrario. Una de las cosas que quería preguntarle a Nacho, por si acaso lo sabía, era si precisamente desde la sede del patriarca de los coptos pues se había iniciado algún tipo de reacción, se había intentado formar una comisión de investigación como se hizo en el caso de Zeitoun, o si de momento están calladitos. Todas las apariciones de Egipto, en todas hay una investigación que además lleva años, ¿verdad, Nacho?, en la mayoría de los casos, y es exhausta hasta... Sí, pero el problema, por ejemplo, de este tipo de comisiones, que sucedió con el Zeitoun, sucedió con la de Subra, con Asiut, etcétera, es que parten de la base de que ya es la aparición mariana, y esos informes es una recopilación de testimonios de supuestos milagros, de todos los testigos, etcétera, que van encaminados un poco a enriquecer esa idea original de que lo que se ha visto es la Virgen María. Es decir, no hay ningún tipo de investigación científica como pudiera hacer en una aparición en Occidente la Virgen María, pues las típicas pues investigaciones, comisiones que realizan los dominicos. Me parece que son los encargados de hacer este tipo de trabajo. Sí, pero yo sí quiero romper ahí una lanza a favor del pueblo copto, y es lo siguiente, o sea, ten en cuenta que es una minoría que está muy triturada, muy machacada en Egipto. Pero también es muy poderosa. Es quizás la gran envidia que tienen los musulmanes de los coptos es que son ellos, precisamente los coptos, los que manejan el dinero de Egipto. Y la comunidad copta en Estados Unidos, por ejemplo, es una de las más poderosas. Aquí Cierto. Siempre hablas con ellos, con los musulmanes, y te dicen, no, son el 3, el 2%, no, Falso. El 3, no, y más del 10%, sí. Y manejan muchísimo dinero. Nadie sabe cuantificar si tienen muchísimo dinero. Por ejemplo, las grandes inversiones coptas que se están haciendo ahora al norte de Hurghada por algunos miembros de la comunidad son increíbles. Pero también no nos olvidemos, por ejemplo, que en la provincia de Kenia, las muchachas con 14, 15 años se les borra la cruz copta con ácido sulfúrico y se las viola. Entonces, claro, lo que pasó con los judíos, pues tendrán mucho dinero, pero mataron a 6,5 millones en la Segunda Guerra Mundial. Yo lo comparo bastante porque el hecho que estoy hablando, que salió publicado en periódicos españoles hace mucho tiempo, luego el gobierno egipcio bien que se lo calla y bien que se lo guarda, e intenta sacar una cámara en esa zona que tú sabes que se llama, que está restringida al turismo, como me pasó a mí con el equipo de Cuarto Milenio, 3 horas parados, me revisaron todas las cintas y luego para salir. O sea que se las tienen muy guardaditas el gobierno musulmán respecto a los coptos, y por eso rompo una lanza a favor de ellos. Están muy discriminados aunque tengan mucho dinero. Nacho, tú sobre el fenómeno en sí, ¿qué opinas? Es decir, con todo lo que has hecho de reportero de campo, y yo creo que eso me gusta mucho y se transmite, con lo que has podido encontrar, con la gente que has hablado, visitando el lugar, ¿con qué te quedas? ¿El fenómeno es real? Si es real, es un fenómeno muy raro, porque tú bien lo has dicho, hablamos de una altura bastante baja, una proximidad a la gente. ¿Qué opinas a estas horas, a las 2:39, compañero? Pues, como bien dices, el fenómeno es real. O sea, eso no lo puede negar nadie. Los vídeos están ahí, las fotografías están ahí. Otra cosa es la interpretación que queramos hacer de él. Decir que es la Virgen María, pues, yo creo que es un poco precipitado. Pero el efecto luminoso es totalmente real. ¿Y extraño? Y totalmente insólito, desde luego, porque no tiene ninguna explicación. O sea, no solamente el hecho de las apariciones de las supuestas palomas sobre las cúpulas de la iglesia de Santa María y Micael en Imbaba y al norte del Cairo, muy cerquita del barrio de El Warra, sino a mí lo que más me ha llamado la atención es el hecho de esa bola, como decía Ahmed Hussein, del tamaño de una pelota de fútbol, que durante 15-20 minutos estuvo pendulando por el cielo del Cairo, que parecía una estrella, pero que estaba mucho más bajo que una estrella y tenía un tamaño muchísimo mayor,
y que curiosamente se ha dado en unas fechas muy cercanas solapándose prácticamente a las apariciones de la Virgen en esta iglesia del Cairo, y que fue un fenómeno que fue totalmente visto y con no voy a decir con miles de testigos. Es que el Cairo tiene casi 20 millones de habitantes, que es, imaginémonos, la mitad de la población de España metidas en una sola ciudad. Es increíble la cantidad de testigos que tuvieron la posibilidad de presenciar esa luz, y que realmente es un fenómeno insólito y que para mí ahora pues no tiene respuesta que me satisfaga. O sea, que el fenómeno existe, que es extraño, que nuestro enviado especial al Cairo, en este caso, siguiendo la noticia paso a paso, confirma que desde luego no parece que haya un fraude, y está pasando como pasó en Zeitún, de momento. Y habrá más noticias, porque ya empieza a haber personas que dicen haberse curado milagrosamente, por ejemplo, de un alto grado de ceguera que tenía una persona que estaba enferma. Una mujer sale ya en los vídeos. Sociología del milagro. Totalmente, diciendo que después de la aparición se ha curado. Pues Nacho, seguiremos muy atentos. Nacho Ares, director de la revista Arqueología, director de Ser Historia, compañero de Milenio 3, y que te deseo en el 2010, un día tenemos que hablar de esa investigación tuya sobre el retrato y personajes de nuestra historia. Un abrazo muy grande, Nacho, y estamos muy atentos a cualquier nueva información para en 7 días volver a contarlo. Muy bien, un abrazo muy fuerte aquí desde el Cairo en directo. Un abrazo, Nacho. Un beso, Nacho. Chao, un beso a todos. Chao. Oye, ¿y a vosotros qué os ha parecido los vídeos? A mí lo que me sorprende es la cantidad de información gráfica que tenemos. Es rarísimo, es como una figura, no es la bola principal, que es una cruz, ¿no?, de luz, sino lo que aparece al lado. Yo lo que tengo es el pálpito, por desgracia, y lo que me encantaría es que fuera un grupo de periodistas allí de cualquier televisión y estuviera el tiempo que hiciera falta para poder filmar eso, no con un móvil, sino con una cámara de alta definición y de buena calidad, y que hicieran las investigaciones pertinentes fuera de la iglesia copta y fuera del gobierno egipcio para ver hasta qué punto eso es real o no. Bueno, Nacho está ahí con una cámara y a ver qué se trae. Es que en otras apariciones ya se ha hecho, y tú mismo lo comentabas, Juanje, se llegó a apagar la luz de todo el Cairo para ver si había algún tipo de emisión desde algún lugar. Por eso Zeitún para mí es la más impresionante del ¿Por qué siglo no XX. Puede volver a ver ningún Zeitún? Me encantaría, y me encantaría estar allí con la cámara, me encantaría. Claro, por eso te digo porque el resto de apariciones marianas que hay, que ellos te dan en un DVD, en la revista Copta, es un periódico, bueno, que todos los años la recopilan. Son muy exagerados. Sí, ves perfectamente, hay una, por ejemplo, que era esta de Asiut, que se ve clarísimo, que es un reflejo que hay en la parte de arriba de una cúpula, donde está la ventana, y no tiene ninguna más la necesidad de creer y de tener unos símbolos en tierra extraña, de alguna forma, tierra extraña, cuando estás rodeado de un grupo de un país musulmán, donde en el 90% del país la verdad que el respeto es mutuo, pero hay un 10% tirando al 20% del país donde realmente a los cristianos se les tritura y se les machaca a día de hoy. Lo digo tranquilamente pues porque lo he visto y lo he hablado con ellos, ¿no? ¿Qué dice la gente, Carmen, sobre las imágenes? Pues mira, por ejemplo, nos dicen que en uno de los vídeos en que se apaga la luz, en el de abajo a la derecha del grupo de los 4, cuando se apaga esa luz hace un efecto parecido a cuando se apaga una luz natural, como si alguien estuviera emitiendo. Hola amigos, para mi novio y para mí, que os escuchamos siempre juntos, es un fenómeno ovni clarísimo, como casi todo lo de la Biblia, casi todos los que hablan de luminarias. Besos desde Tenerife. La verdad es que son llamativas, en algunas parece una gran cruz brillando mucho y en otras sí parece una especie de figura. Francisco Sánchez Robles nos lo decía. Lo de la cruz es que es verdad que hay una cruz. Para que se sitúe la gente, en la iglesia copta de la que estamos hablando hay dos grandes como torres, en medio una cúpula y a los laterales otras dos cúpulas. En medio de cada una de las cúpulas hay una cruz y justo al lado, en la parte izquierda de la imagen de la cruz principal, es donde se ve la aparición, que es como una especie de luminaria que parece estar formada por una bola redonda, que sería la cabeza, y luego por otra luminaria más grande que se va extendiendo casi hasta tocar el techo de la cúpula. A mí me sorprende la similitud, incluso el lugar de la aparición, ¿no? En las cúpulas de otra vez. ¿Por qué? Es que esa es la cuestión. O sea, yo puedo admitir racionalmente que efectivamente sea un fenómeno, llamémosle ovni, que no tiene absolutamente nada que ver con lo religioso. Ahora la pregunta es,
¿Y por qué en una iglesia? Mejor dicho, ¿por qué en 2 iglesias si juntamos lo de Zeitún? ¿Por qué no en una estación de autobuses o en un hospital? Porque no tendría la misma significación que el estar en una iglesia copta. Si fuese, claro, un autobús o fuese un hospital, tanto el pueblo musulmán como el cristiano podrían en este caso pensar que es un designio de Dios, ¿no? Lo cual nos indica que sea lo que sea, tiene una intención. Sí, correcto. Y eso es, estoy de acuerdo contigo. Eso de por sí ya es inquietante. Pues seguimos la investigación en vivo, seguimos refiriendo y contrastando fechas sobre en qué momento tuvimos nuestro bautismo milenario, en qué momento la nave del misterio comenzó a rodar por esos espacios infinitos. Algo flota sobre el mundo, que decía Carlos Murciano. Estamos en el 2010 y la nave continúa propulsándose. Esto parece un milagro. Así que, ¿por qué no recordar unas páginas o una página? Es una nueva sección, pensamiento, abuela pluma, que os invitamos, ya lo hicimos antes de marcharnos, a que vosotros también, frases que os hayan impresionado, que tengan un pensamiento interesante. No hablamos quizá de casuística, que eso ya todos los programas comentamos, sino pensamientos. Yo lo ideé como página y pensamiento. Y no solo Juanje, Santi, Carmen o Fermín o Carlos, Geray pueden traernos pensamientos que les parezcan interesantes o frases que les hayan impresionado y que digan algo. Sino que vosotros, los que estáis ahí, siempre en interactivo, podéis hacerlo. Yo he traído algo que me ha impresionado mucho, que comenté algo, que mucha gente puede pensar que es la ciencia ficción y que es totalmente ciencia, pero ciencia arriesgada. Ahí va, a ver qué os parece esta página y pensamiento. A las 2:47 en vivo es impresionante. Leer y recordar es algo bastante breve. Aquí sí que se cumple eso de una página. La recupero de un libro de la editorial Planeta, año 84, llamado Fuera de Control, de un gran autor, Andreas Faber-Kaiser. Pero no son sus palabras, sino las de el premio Nobel Francis Crick, el bioquímico inglés que en el año 1953 descubre la estructura del ADN, del ácido desoxirribonucleico. Es decir, no un cualquiera, alguien importante. Y fijaos lo que decía en uno de sus artículos en el año 1981. Esa nueva fe, como decíamos, esa nueva prueba, esa nueva evidencia que es el ADN, ese pequeño cristal, de alguna forma, donde se proyecta todo el conocimiento del ser humano, donde están todos los misterios, la estructura de esa doble hélice, la descubre el hombre que escribió esto. A ver qué os parece. Decía Francis Crick en 1981, cuando el sistema solar estaba empezando a configurarse, en alguna parte de la galaxia existía una civilización que debía hallarse en el grado de progreso en que nosotros nos encontramos ahora, aproximadamente. Esos seres, bastante parecidos a nosotros, indudablemente comenzaban a trabajar con la vida. Quizá un James Watson y un Crick, refiriéndose al mismo, extraterrestres, habían descubierto la estructura del ADN también. Explotando sus trabajos habían empezado a crear microorganismos, del mismo modo que nosotros hoy sintetizamos las primeras bacterias en probetas de cristal. Esta civilización llevaba a cabo la conquista del espacio. Conquista habitada quizá no, o al menos no más allá de las estrellas vecinas, pero al nivel de las sondas automáticas se veía mucho más lejos. ¿No hemos proyectado también nosotros aparatos que actualmente rebasan los límites del sistema solar y avanzan hacia cimas cósmicas, a donde llegarán dentro de miles de años? Estos seres descubrieron nuestro mundo en formación. Entonces se embarcaron en una experiencia que hoy nos parece imposible, pero que dentro de 10 o 20 años estaremos nosotros mismos en condiciones de emprender. Crear la vida inteligente. No exactamente igual que el Dios de la Biblia, que bajó a la tierra a fin de modelar un poco de barro para formar a Adán, pero casi. Ellos hicieron que en este barro original se pudiera sembrar una bacteria o un microorganismo, programado de tal forma
que al cabo de varias decenas de miles de años desembocara en lo que somos nosotros. Estos seres sembraron la tierra, igual que nosotros sembraremos quizá mañana un mundo lejano. Todas cuyas probabilidades de llevar la vida a un término más elevado, a la inteligencia, estarán determinadas de antemano por nosotros, o lo que es lo mismo, por esa civilización, por esos padres que un día, en algún lugar, existieron. 1981, Premio Nobel bioquímico, descubridor de la estructura del ADN, Francis Crick. Lo hacía bajo un titular sorprendente: nos creó una supercivilización del espacio. Cuéntanos algo desde el otro lado. SMS al 27640. Escribe la palabra milenio, espacio y lo que nos quieras contar. Comentaristas de Milenio 3. Siempre al otro lado. Dos y 52 minutos, incorporamos a nuestra nave llena de equipaje y de sueños estas notas a buena pluma, pensamientos y palabras, páginas y reflexiones. Francis Crick nos creó una supercivilización. No está mal, chicos, lo que decía no cualquiera. Siempre los dioses, bueno, en la Biblia, en todo lugar dicen que los dioses nos hicieron a su imagen y semejanza. Lo que dice Francis Crick, aunque pueda parecer hoy día una locura, por una mente tan preclara como era la suya, efectivamente, quizás dentro de un siglo sea todavía más normal y bueno, lo miremos casi hasta sin asombro, ¿no? Sembradores de vida, ¿por qué no? Lo curioso es que, lo que decíamos, no se ha publicitado mucho esto y solo algunos investigadores recogían escritos del propio Crick que fueron, bueno, apartados un poco convenientemente, ¿no? Lo hizo hace 30 años. Sí, pero es una prueba bastante palpable de una cosa que he creído siempre, que es que en las mentes grandes caben ideas grandes y en las mentes pequeñas pues cabe lo que cabe. Buena reflexión, porque desde luego todavía sigue habiendo muchos enigmas en torno a, bueno, cómo surgió la vida. No está nada fácil. Voy a hacer una cosa, a ver qué os parece, porque es un tema por el que nos habían preguntado, que son los nombres de algunos pueblos de España muy raros. A la vuelta lo haremos con uno de los más raros, donde nació nuestro compañero Manolo Molés, de Los Toros. ¿Habéis oído alguna vez hablar de un pueblo que se llama Alquerías del Niño Perdido? Pues a la vuelta lo resolveremos. Pues un montón de mensajes, Iker. La verdad fechas es a que están dando todo tipo de Yo no sé fechas. preguntarle a Santi o preguntarle a Juanje, porque me voy a enfadar, porque no van a saber la fecha de inicio. Deja, que a lo mejor sí la saben y... Yo veo a Santi que así como escondido saca de vez en cuando un iPhone y está reenviando mensajes, no sé qué hace. Los códigos de la palabra o de las siglas PS3 le tiran mucho a Santiago Camacho, ¿eh? Sí, bueno, para el que no se haya enterado todavía, que creo que ya no quedará nadie en España porque nos están inundando de mensajes, que sorteamos una PlayStation 3 gracias a Sony, gracias a Glue Mobile, gracias a Coverare, que nos han mandado pues ese regalazo. Son nuestros Reyes Magos para que entre los oyentes de Milenio 3 los sorteemos. Que habrá más regalos, ¿eh? Ya nos han dicho que los Reyes este año vienen cargaditos. Dime fechas, a ver qué está diciendo la gente. Es que están diciendo de todo. ¿Puedo decir el tema que fue en el primer programa? Es que te están diciendo hasta en la página del libro de Milenio 3 que contamos qué día y cómo empezó ese programa. Yo solo voy a decir una cosa. En ese primer programa... ¿Y con qué invitado? Exacto, ¿Y qué te estaba pasó? Iñaki Gabilondo. Estaba Iñaki Gabilondo en ese programa, sí, y nos hablaba de su encuentro con un ovni. En un
célebre vuelo acompañando a los periodistas a los reyes, ¿eh? ¿Os acordáis de esa historia? Sí. Bueno, pues eso fue en una fecha, un día, un mes y un año. Eso es. Y esa fecha es la que pedimos. Vamos a repetir las vías de contacto. Milenio3 con número @cadenaser.com, el SMS 27640, palabra clave milenio, espacio vuestros mensajes, o si no, poner el mensaje en directo en la web de la cadena SER, donde están poniendo todo tipo de fechas, de temas que tratamos. Bueno, decían, noviembre del 2005. Noviembre del 2005 suena, en fin. Yo le hacía hasta la rima, fíjate lo que te digo. También nos decían en 1989. 1989. Sí, sí, ha habido todo tipo de cumpliríamos fechas. 21 años de emisión. No estaría mal tampoco. Con Jeremy Martínez ahí hace 21 años. 28 de junio de 2002. 28 de junio del 2002, ¿eh? Pues no. 3 de septiembre de 2001. Pues fíjate, poco antes, una semana antes de la fecha que cambió el mundo, ¿eh? No. Sigo. Bueno, alguna más, ¿no? 27 del 7 del 2002. 27 de julio del 2002. Pues tampoco es la fecha exacta. Así que, bueno, que sigan buscando, que sigan buscando. ¿Y cómo va la encuesta? 13 de noviembre de 2005 también nos ponen por aquí. ¿Cómo va la encuesta? Pues la encuesta ha votado muchísima gente también. La pregunta era, ¿qué es un fantasma, el alma de un muerto que regresa, o una visión que proviene de nuestro cerebro? Bueno, pues gana el alma de un muerto que regresa con el 65,9%. Que no está nada mal y que para mí, desde luego, y por el sorprendente, momento hay más de 600 respuestas, Iker. 600 personas que han votado y la mayoría, 65,9%, opina que es el alma de un muerto que regresa. ¿Y esto qué os sugiere? Así en apenas un titular antes de marcharnos, hasta la siguiente hora. Sigue estando que la gente piensa en un más allá. La idea no solo del más allá, sino de que se puede volver a comunicar algo. Efectivamente. Sí, pero que hay algo más allá de la muerte y que podemos volver. Y creo que en el fondo es así. Yo si me dejasen votar, yo es que pondría un voto en cada una, porque creo que son las dos en el fondo. Sí, interesante. Es que yo pienso que, como bien dice Santi, por supuesto que creo en el más allá, pero de vez en cuando para ver ese más allá hacen falta una gafa, como decían antes Darbo, que solamente algunos tienen. Yo creo que es así. O no solamente algunos tienen, o se produce en un momento muy determinado porque estás en el lugar indicado en ese momento, y a lo mejor en la vida nunca te vuelve a pasar nada. Es como un teatrillo que se dibuja para ti en un momento exacto que no sabemos cómo ni por qué. Y si ese más allá es lo que ahora mismo se está representando de esa forma extraña en el Cairo, en las cúpulas del Cairo, quizá nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos, lo que es objetivo, es que seguimos con esta noche de regalos. Seguimos con la encuesta, seguimos con la interactividad y, fijaos, Juan G. Vallejo tiene algo, va a traernos algo que vimos y tocamos, y era como tocar un tesoro de varios millones de dólares. Bueno, tú tocaste el bueno, ¿eh? Yo toqué el bueno, claro. Sí, ¿Habéis oído hablar? Yo no, tú tocaste el bueno. De la escritura, se guardaba ya en una cámara, ¿os acordáis? Sí. La escritura más extraña, no traducida de todos los tiempos. Las tablillas rongo rongo de la isla de Pascua. En nuestro viaje a Pascua las encontramos. En nuestro peregrinar por Chile las encontramos. ¿Qué hay de esa escritura, las tablillas rongo rongo? Santi nos trae una historia de magia y conspiración. Viajaremos en busca del significado de ese pueblo que sorprende, alquerías del niño perdido. Viajaremos por el mundo. Un montón de cosas. Aquí, después de las noticias, la nave sigue con su rumbo.